El tema por el que lo convocamos sí, es otro, pero no me parece mal a una persona a la que respetamos tanto empezar a preguntarle por el Mundial al doctor Hugo Pizzi. Hola Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. El gusto de verlo y escucharlo. Doctor, relacionado con el Mundial, para quienes vayan, ¿tienen que tomar alguna precaución? ¿Hay que vacunarse antes de viajar? ¿Qué se les puede decir? Bueno, en general nuestra universidad hace mucho tiempo que está haciendo lo que se llama medicina del viajero. Y es muy importante, porque yo no sé si ustedes recuerdan, los voy a llevar unos años atrás. En el Mundial de Sudáfrica, Sí. hubo infinidad de gente, entre ellos varios sindicalistas que volvieron con sarampión, porque no estaban vacunados. Entonces, fíjese usted, muchas veces usted va a un lugar de este tipo y puede volver o con paludismo, o con dengue, o con este caso concreto que era de sarampión. Por lo tanto, yo creo que hay que fijarse qué calendario tiene uno y tiene que haber un asesoramiento de una persona que entienda. Son países diferentes al nuestro, tienen una climatología disímil, tienen isobaras, isoyetas, isotermas totalmente diferentes. Entonces, evidentemente, tienen artrópodos que no hay acá a lo mejor, y hay enfermedades que transcurren de una manera diferente a la nuestra. Por lo tanto, nunca está de más preguntar, y siempre hay, inclusive son consultas gratuitas, porque la universidad te soluciona el problema gratuitamente. Nunca está de más. Sí, es importante con todos los antecedentes que hemos tenido, ¿no?, de pandemia en el último tiempo. Doctor, respecto a la viruela del mono, ¿no?, esta nueva cantidad de casos que se ha conocido, ¿cuánto hay que temerle, cuidarse, saber? Bueno, en general usted sabe que esto es una patología que en un 98% son hombres que tienen apetencias homosexuales o bisexuales. Fíjese la cantidad, ¿no? Y cuando usted hace la historia clínica, siempre está el antecedente de un viaje, el antecedente de sexo grupal, el antecedente de haber ido a un sauna. O sea, y cuando vuelve, lógicamente aparece toda la sintomatología. Esto realmente es viruela del mono, porque esto fue descubierto en la década del 50 por veterinarios y fueron hechos publicados en medicina veterinaria. Lo que pasa es que el ser humano siempre rompe la selva, caza el mono, horada todo lo que es el ecosistema, le destruye el hábitat y se lo come al mono. Y entonces apareció el primer caso publicado en el 72. Presten atención, década del 50, los veterinarios dicen hay una viruela que transcurre en los primates. Década del 70 aparece un niño de República del Congo que tiene esto. Y ahí a partir de eso empezaron a haber casos esporádicos. Burkina Faso, Sierra Leona, Costa de Marfil, República Centroafricana, y así sucesivamente hasta que pegue el gran salto a la península ibérica y a Inglaterra fundamentalmente. Y ahí es donde los portugueses, con muy buen criterio en el Instituto de Enfermedades de Transmisión Sexual de Lisboa, dicen esto es todo transmisión sexual. Ahora, no es una transmisión sexual típica donde está el virus en el semen, que puede estar, sino que el roce del contacto sexual en la zona pudenda, la zona baja, donde están los órganos sexuales, hace que esas ampollas, que tienen una capacidad de contagio muy grande, realmente lo logren. Y también en la saliva puede la persona con el beso o hablando muy cerca puede contaminar. Y esta noticia que se conoció en las últimas horas, lo informó el Ministerio de Salud de la Nación respecto del crecimiento de un 60% en casos que no son graves. Pero ¿qué lectura se puede hacer de esto? Bueno, el asunto es así, miren, porque hay los casos que nosotros hemos visto que son toda una repetición, como les he dicho, viaje, la apetencia que acabo de describir, y realmente cuando vuelve y tiene las ampollas son muy contagiosas. Una ampolla se rompe en una sábana y yo utilizo esa cama, aunque no tenga relación con el enfermo, me contamina. Se rompe una ampolla en una superficie y yo después la toco y me la llevo a la boca o a una mucosa, yo me contamino. Y a mí me llamó mucho la atención, y quisiera saber su opinión, que el presidente director de la Organización Mundial de la Salud dice, por favor, pareja estable. Entonces, preste atención a usted que es muy difícil, o sea, yo siempre recuerdo
un congreso cuando apareció el SIDA, que se hizo en Uppsala, en Suecia. Sube el orador principal y dice: señores, levantando la mano, el mundo ha entrado en su época de máxima fidelidad. Bueno, creo que esa conferencia duró 15 días más o menos. O sea, después cuando apareció o desapareció el susto, todo volvió a su carril normal. Pero yo creo que hay que cuidar el cuerpo, hay que ver qué es lo que uno hace con el cuerpo, dónde lo hace y cómo lo hace. Sí, la promiscuidad en este sentido termina siendo un Claro, agravante de un todo, detonante, ¿no? claro, un detonante. Sí, es tremendo, es tremendo. Y cuando son personas que no tienen parejas estables, evidentemente todo se complica. Pero presten atención a esto. El paciente vuelve, nosotros detectamos el problema, lo aislamos 21 días, pero hay un círculo, lo que se llama el anillo epidemiológico, de todos los que estuvieron cerca. Y a ese grupo todavía nosotros no lo podemos hacer, pero los europeos y los norteamericanos sí lo hacen, que le ponen la antivariólica. ¿Se acuerdan la antivariólica para la viruela humana que se ponía en la pierna o se ponía en el brazo, que dejaba una marca? Sí. Todos los que tienen en este país más de 44 años la tienen puesta. Bueno, el grupo que la tiene puesta está protegido en un 85% hacia arriba. Por eso ahora, cuando se tenga la antivariólica a mano, vamos a hacer como hacen los norteamericanos y los europeos, de al círculo, a ese anillo, también colocarle la antivariólica. Doctor, ¿cómo se trabaja desde los Ministerios de Salud para la detección de los casos y el posterior aislamiento? Y hay que seguir la ruta del virus. ¿Cómo se trabaja con eso? En general esto es distinto porque no es la locura de COVID. Claro. O sea, en el COVID subía un ómnibus de 50 personas, un señor, te estornudaba adelante y después se pasaba la mano en la nariz porque tenía, diríamos, prurito en la nariz o tenía agüita en la nariz, y después iba tomando el pasamano. El ómnibus con el chofer incluido quedaban contaminados. Acá es distinto. Acá es uno a uno. Y hay un detalle que es muy importante. Como la gente está advertida, cuando le empiezan a aparecer las ampollas se desesperan y acuden y piden auxilio. Entonces usted ahí inmediatamente aísla. Y el tratamiento es aislamiento, ¿no? El tratamiento es un aislamiento de 21 días hasta que las ampollas dejen de ser contagiosas, que prácticamente pasa ese tiempo. Porque, mire, yo no sé, es muy probable que ustedes nunca hayan visto casos de viruela, pero sí han visto casos de varicela. Sí. Y la varicela es más o menos una prima segunda, ¿no? Un solo chico con varicela que esté en el colegio te contamina todo un grado. Entonces, pero es por las ampollitas esas. Sí. Entonces acá, aislándolo 21 días y controlando el anillo de todos los que han estado con él, que se han acostado en la cama con él o que han estado cerca de él, evidentemente también se le hace lo mismo y si tenemos la vacuna se la ponemos. Todavía no la tenemos, pero ya le digo, el mundo está actuando así. ¿Es una cuestión casual o está de acuerdo con la estadística el hecho de que todos los casos que se reportan en el país, ninguno revista gravedad? No, tiene un porcentaje, un índice de mortalidad, diríamos que puede rondar del 8 al 12%, pero ¿qué sucede? Son todas personas jóvenes, entonces la persona joven generalmente está sólida desde el punto de vista de su inmunidad. Entonces puede sortearlo de una u otra manera, lógicamente que hay que ayudarlo, ¿no? Hay algunos medicamentos que no son específicos, pero ayudan a sobrepasar o a sobreponerse de una u otra manera más simple, pero esta misma patología, si lo toma un cardiópata, a un obeso mórbido, o si lo toma, por ejemplo, un diabético incoercible, lo puede matar. Doctor, lo que usted mencionaba lo ha ratificado también la Organización Mundial de la Salud respecto a esta cuestión. A la falta de concientización, a la falta de acceso a la vacuna, pero hay un síntoma que tiene que ver con América Latina, ¿no? Con este tema de concientización, fundamentalmente porque depende de cada uno de nosotros. Ni más ni menos. Por eso yo siempre insisto y siempre trato, permítame que les haga este comentario porque también es parte de la cultura general. Todas las religiones del mundo, cuando usted las analice, va a ver que siempre dicen, el cuerpo humano, cualquier religión, el cuerpo humano es un templo, respete el templo.
Entonces yo lo que creo que usted puede hacer lo que se le ocurra, lo que le agrade, pero siempre dentro de determinados parámetros, porque nosotros en general, en los últimos tiempos, estamos desafiados por sífilis, papilomavirus, SIDA, y ahora se nos agrega esto. Entonces yo creo que vamos a tener que ser precavidos, vamos a tener que ser sobrios y moderados con nuestra apetencia sexual, porque de lo contrario nos puede costar un disgusto muy grande, ¿no? Claro. Seguro. Además, me parece que siempre es un detalle importante, usted siempre lo plantea así, lo ha hecho desde la época del coronavirus, donde nos ha asistido de una manera tan importante, el daño del hombre al medio ambiente, el daño del hombre al lugar donde vive, y cómo eso termina disparando las peores tragedias para la humanidad. Quizás repensemos eso alguna vez, ¿no? Sí, yo creo que hace 25 años que nuestros libros están en las... Y exactamente eso, Pablo, planteaban eso, de que nosotros estamos rompiendo todos los recursos no renovables, los glaciares y los casquetes polares se están derritiendo. Estamos en una situación comprometida, o sea, nunca ustedes han visto la cantidad de tifones, huracanes, terremotos, cosas que están sucediendo ahora, volcanes que entran en erupción. Bueno, todo eso es mano del hombre, pero también ahí influye en la selva y te aparecen los animales en el patio de tu casa, una liebre de noche, una lechuza que no tiene que estar ahí. O vas andando en la ruta y te encuentras con cosas insólitas. Entonces yo creo que vamos a tener que ser más respetuosos con la naturaleza. Y miren, ¿cómo tendrá esto importancia? Que hay el día 24, invito a toda la gente, el día 24 de este mes, no, perdón, del mes de octubre, la Municipalidad de Córdoba organiza con la Universidad Nacional una cuestión que tiene que ver con eso, o sea, las nuevas enfermedades, los desafíos, el cambio climático, el post-COVID. Y viene la ministra de Salud y viene gente muy importante, o sea que si cualquiera de ustedes o de la teleaudiencia quiere venir, va a ser recibido con mucho afecto, no tiene que pagar absolutamente nada y se puede llevar su diploma. Excelente. Va a ser en el pabellón Argentina. Sí. Bien, Sí, vamos a seguir de cerca la información para Totalmente. difundirla más. Hugo, ha sido un placer como siempre, como cada día. No, por favor, para mí es muy agradable hablar con ustedes. Un abrazo cariñoso y hasta pronto. Adiós. De igual modo, hasta adiós.